Bienvenidas tejedoras, bienvenidos tejedores a esta cuarta y última parte del CAL Lánima. En esta cuarta parte vamos a tejer el gráfico K y vamos a cerrar todos los puntos con la técnica de I-cord. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar atenta a todas las novedades. Comenzamos. En la vuelta 171 del gráfico K, teje un punto derecho retorcido, un punto derecho, una hebra y un punto derecho. Continúa repitiendo la siguiente secuencia de puntos: 7 puntos a punto derecho, dos puntos juntos del derecho, seis puntos a punto derecho, y un aumento. Cuando te queden 4 puntos para acabar la vuelta, teje 2 puntos del derecho, una hebra, un punto del derecho y desliza un punto con la hebra por delante de la labor. En la vuelta 172, teje un punto derecho retorcido, un punto derecho, un aumento, dos puntos del derecho. Continúa repitiendo la siguiente secuencia de puntos: 7 puntos del derecho, dos puntos juntos del derecho, 6 puntos del derecho, y un aumento. Cuando te queden 4 puntos para acabar la vuelta, teje un punto derecho, un aumento, un punto derecho y desliza un punto con la hebra por delante de la labor. Continúa tejiendo las vueltas del gráfico K y ten en cuenta, a partir de la vuelta 187, los puntos que se tejen antes y después del cuadrado de repeticiones. En la vuelta 198 teje un punto derecho retorcido, un punto derecho, un aumento, y un punto revés en cada punto hasta que queden 3 puntos para acabar la vuelta. Y haz un aumento, un punto del derecho y desliza un punto con la hebra por delante de la labor. En la vuelta 199 comienza con un punto derecho retorcido, un punto derecho y una hebra. Y continúa repitiendo la siguiente secuencia de puntos: 2 puntos juntos a punto derecho y una hebra. 3 puntos antes de acabar la vuelta, teje un punto derecho, haz una hebra, un punto derecho y desliza un punto con la hebra por delante de la labor. Para cerrar los puntos, usa la técnica de I-cord. Empieza aumentando 3 puntos de la siguiente manera. Para continuar con el cierre de puntos, teje la primera fila de la siguiente manera: 2 puntos del derecho y 2 puntos juntos a punto derecho. Desliza los 3 puntos que tienes en la aguja derecha a la aguja izquierda. En la segunda, tercera y siguientes filas
Continúa repitiendo la primera fila. Teje 2 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho y desliza los 3 puntos de la aguja derecha a la aguja izquierda. Y vuelve a repetir. Continúa cerrando los puntos de esta manera y cuando te queden 3 puntos, teje un punto del derecho, 2 puntos juntos del derecho. Desliza los 2 puntos de la aguja derecha a la aguja izquierda, teje 2 puntos juntos del derecho, corta la hebra, saca la aguja y pasa la hebra que acabas de cortar por dentro del bucle y tira. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly.